Bien, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al tercer Club CIO Remote de este 21 de abril. Muchas gracias a todos por su participación. Como siempre, en cada oportunidad les damos las gracias a nuestros Partner Goals que hacen posible este espacio, específicamente a las empresas Trend Micro, DXC Technology, Avalora y GTD. Y por supuesto, darle nuestros agradecimientos a nuestro medio partner, la revista TrendTIC. Bueno, aquí ya estamos en nuestro tercer desayuno, donde nos va a hablar Rocío Niño de Finning International, donde la vamos a presentar más adelante. El próximo mes, Juan Roa de Redbank nos va a hablar nos va a poner al día en los temas de ciberseguridad y próximamente, las 2 próximas semanas o 3 semanas, vamos a anunciar este desayuno. Respecto a los estudios que están en curso, actualmente estamos encuestando por el benchmark de gestión e innovación, ¿ya? Y les pedimos su máxima colaboración. Aquellos que necesiten una reunión con nosotros para facilitar el proceso de respuesta, no hay ningún problema, los podemos ayudar. Nos estamos juntando con varios CIO para además ponernos al día en qué es lo que está pasando, qué es lo que están viviendo. Bueno, y este benchmark les va a ayudar a responder muchas preguntas. Aquí hay solo 3 de las que tienen algún grado de importancia mayor, como cuáles son las expectativas de las organizaciones para el 2021, cómo se ha visto impactada la innovación y la transformación digital, cómo pueden compararse algunos KPI de benchmark de gestión e innovación respecto a otras organizaciones. A continuación les voy a tocar un par de temas que nosotros nos dedicamos a investigar, qué es lo que está pasando no solamente en Chile, sino que también en el mundo, para entregarles contenidos que pueda ser valioso para ustedes. Y en particular, nos ha llamado poderosamente la atención la visión del liderazgo de las TI en la era digital, porque sin duda hoy los desafíos para el liderazgo han cambiado muchísimo y de alguna forma han cambiado el juego para el CEO, donde la agilidad y la innovación llegaron básicamente para quedarse debido, entre otros factores, a que hoy día tenemos entornos que son mucho más inestables, mucho más inciertos, complejos y volátiles, lo que llamamos los entornos VUCA. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas habilidades que se están visionando para los líderes de TI en el futuro? Probablemente muchos de los CEOs que están aquí se van a sentir representados o no por lo que les vamos a comentar. En primer lugar, constituirse como un impulsor de resultados. La adopción o desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas soluciones, permiten a las empresas lograr resultados que van necesitando lograr en el tiempo. Y en un mundo digital, la tecnología se vuelve un habilitador muchísimo más importante. Pero todos sabemos que la tecnología en sí misma no tiene valor si su uso no tiene un determinado propósito. Por esto, cada vez más los líderes, las personas que están a cargo del TI y también los del negocio están asumiendo muchísimo más responsabilidad, no solamente por la entrega de la solución, que es donde finalmente se realiza el valor, ¿no es cierto?, sino también por los resultados que espera el negocio obtener de esa solución. Gestionar la incertidumbre es otra habilidad con la que es necesario lidiar también en el mundo actual. Vaya, ¿no es cierto?, la pandemia nos ha retratado esto. Y los líderes de TI tienen una ventaja al respecto, porque es habitual que los CEO o los líderes de TI se vean enfrentados a tomar decisiones tecnológicas en una industria que cambia vertiginosamente. Y si hay algo que entienden y gestionan adecuadamente los líderes de TI, son los riesgos, que viene asociado lo expresado anteriormente. Y por lo tanto, no sería correcto desarrollar solo la capacidad para adaptarse rápidamente si no tenemos esa capacidad de anticiparnos hacia el futuro. Por supuesto, la habilitación de nuevas funcionalidades que permiten el desarrollo de las tecnologías de información a futuro. Y en la medida que lo digital vaya madurando más y más en las organizaciones, se observa que el negocio podría asumir un rol aún más gravitante en la creación y mejoramiento de las TI. Por lo tanto, vemos que la TI y el negocio en conjunto se pueden constituir en habilitadores muy potentes para el negocio.
La mirada que hoy se tiene sobre los activos críticos que debería estar administrando un líder de TI y, y que representan las capacidades de las organizaciones y su habilidad para poder hacerse cargo de lo que les depara el futuro, se refieren a la arquitectura empresarial, básicamente traducido al español en cómo los sistemas de alguna manera, o un mapa de la organización traducido en sistema, para entender claramente las rutas de cómo los sistemas, las funcionalidades, sus aplicaciones logran cumplir determinados objetivos de negocio. Otro aspecto crítico son las personas de TI y los datos que son, hoy día se llaman la sangre de la organización. Y la supervisión para el desarrollo de estas capacidades va a descansar o podría recaer naturalmente en el liderazgo de las TI. Hemos escuchado desde hace un tiempo que los CEO es necesario que comiencen a actuar más como emprendedores, que hablen más el idioma del negocio. Pero no obstante, lo curioso de esto es que cuanto más vemos el negocio como digital, más debemos reconocer de alguna forma que el negocio se nos pone más técnico, más tecnológico, y por lo tanto las partes interesadas que no son de TI requieren aprender mucho más sobre tecnología, sobre estrategia digital. Y mucho de esto ya está ocurriendo. En una cultura ágil, probablemente hablar de mando, control, podría ser un contrasentido porque se supone que tenemos equipos altamente empoderados. No obstante, por un lado, se fomenta la autoorganización, pero por otro se requieren eliminar los obstáculos que se vayan presentando en el tiempo. Y eso se consigue habitualmente mucho más rápido cuando se ejerce algún grado de mando y control. Lo que es relevante entender acá es que en un proceso ágil, es que al equipo no se esté comandando y controlando en cuanto a su capacidad para poder entregar una respuesta o una solución a un problema de negocio determinado específico. Probablemente quizás un mejor diseño de mejores modelos de discreción y autonomía en la toma de decisiones podría resolver algunos de estos dilemas. Y si quieren encontrar el mejor modelo donde esto opera perfecto, es en el cuerpo humano. El CIO ya no solo gestiona su área, sino que se hizo parte de un equipo más ejecutivo que administra el negocio en su conjunto. Esto requiere obviamente el desarrollo de una habilidad crítica, que es la capacidad de influenciar por parte del CEO y vender sus ideas para poder influir en el uso de una determinada tecnología en áreas sobre las cuales el CEO no posee necesariamente ningún control directo. Las organizaciones podemos verlas como entes que evidentemente no pueden sobrevivir en el vacío, están adscritas a un determinado entorno y se pueden observar como si fueran seres vivos o sistemas complejos que se van adaptando a este entorno al cual están adscritos continuamente en el tiempo. Y el entorno per se, por definición, puede hacer tender a la organización hacia el caos, lo que se acentúa todavía aún más con el acelerado cambio tecnológico que estamos viviendo hoy y que es la naturaleza de la industria de las tecnologías de información. Por lo tanto, los CEOs van a tener que seguir, a mi juicio, tener que seguir desarrollando esta capacidad para poder ir creando las condiciones que soporten la evolución que la organización necesita generar en el tiempo. Y finalmente, el modelo de liderazgo, al parecer, que podría funcionar mejor en un enfoque más ágil, es el de servant leadership o liderazgo servidor o sirviente. Y lo mejor que podría hacer un gerente o una persona que tiene ese liderazgo es ayudar a remover los obstáculos que se van a presentar para que los equipos ágiles se concentren y pongan foco en lo que es crucialmente importante, en crear la solución para resolver un problema o desafío de negocio determinado. La remoción de estos obstáculos tiene valor en sí mismo porque ayuda a reducir los tiempos de ciclo y los líderes de TI evidentemente que tienen el poder para hacerlo. Ahora bien, respecto a cómo poder reforzar la estrategia digital, conocemos diversos casos de fracasos de empresas por no tener una estrategia digital adecuada. En el arte de la guerra, por ejemplo, táctica sin una estrategia es el anticipo de una derrota estrepitosa. Por lo tanto, aquí se hace de alguna manera indispensable considerar aquellos elementos que son claves que podrían conformar una sólida estrategia de gestión digital. Veamos algunos aspectos.
Imaginar por anticipado el viaje que implicaría la creación y la ejecución de una estrategia digital. Y claro, habría que hacerse estas preguntas clave. ¿Cómo va a afectar la incorporación de esta estrategia digital a la cultura de la empresa que tengo hoy día operando? La cultura no es más que el cómo se hacen las cosas en una organización. Así es como hacemos las cosas en esta empresa. ¿Cómo va a afectar nuestra estrategia digital la percepción de los clientes? Algo muy importante, ¿cómo nos va a ayudar esta estrategia a cumplir nuevos objetivos empresariales? Eso es tremendamente relevante. Y así otras preguntas como, por ejemplo, si efectivamente la estrategia digital se puede dividir en partes porque es muy complejo y cómo se podría representar eso. El tema aquí es que la estrategia digital tiene que ser clara y correctamente planificada para que se pueda ejecutar con calidad. Y eso implica anticiparse en el viaje, imaginar cómo sería básicamente este viaje. La segunda clave es pensar en grande. Evidentemente que la pandemia creó un terreno muy fértil en la alta dirección, probablemente muchos de ustedes lo están viviendo, respecto al valor de las inversiones en TI y el potencial que esto podría despertar en cuanto a la conciencia sobre el uso estratégico de las TI para el desarrollo de los negocios en el tiempo y las organizaciones en el tiempo. Y por la naturaleza de nuestra industria, que es un cambio vertiginoso, esto hace la necesidad de abandonar un poquitito el paradigma de administrar por escasez y aprender de alguna forma a aprovechar la enorme fuente de abundancia que hoy día ofrece el desarrollo de las tecnologías de la información, pero para esto hay que saber cómo administrarla. Es muy probable de que se pierda valor si pensamos en grande, pero no actuamos rápidamente. Aquí el paradigma cambió. Ya los más grandes no se comen al más chico, sino que hoy es el más rápido el que se come al más lento. Y aquí el liderazgo de los líderes de TI juega un rol fundamental para poder desarrollar la capacidad de adaptación de manera ágil. Hoy día, por ejemplo, se está hablando de una estrategia de desarrollo low code que apunta a ganar en flexibilidad, velocidad y simplificación precisamente en la creación de código. Por lo tanto, poner foco en la agilidad va a seguir siendo un elemento clave en la estrategia digital. Sin un sentido de urgencia como el que hoy se ha instalado respecto a decisiones de inversión en TI, no es posible impulsar un cambio que me permita generar una cultura digital, por lo que el espacio hoy se vuelve mucho más propicio porque efectivamente el sentido de urgencia está instalado. No obstante, cada vez se aprecia escasez y ahí hay un desafío en cuanto al calidad, en cuanto al capital humano que se requiere. Por lo tanto, las organizaciones aquí tendrían que eh, pensar o crear nuevas formas de abordar este desafío. ¿Tendría sentido, por ejemplo, plantearse que los colaboradores de una organización digital mucho más madura se vuelva esa comunidad de colaboradores en una comunidad de developers? ¿Sería una locura plantear eso? ¿Qué impacto tendría, por ejemplo, para la creación, entrega y soporte de servicios de valor agregado para una organización si consigue lo anterior? Yo creo que el impacto podría ser brutalmente relevante. Y por último, para que la estrategia digital logre rendir sus frutos, se hace necesario monitorear el proceso. Y esto implica hacerlo siempre en un sentido práctico, enfocándose en lo que es valioso, como por ejemplo, para una empresa, qué pasa con los clientes, qué pasa con la adaptación de los colaboradores y el cumplimiento de los objetivos digitales, de los objetivos empresariales cuando estamos hablando de los frutos que se espera de una estrategia digital. La supervisión de la ejecución requiere evidentemente de organización, del uso intensivo de tecnologías analíticas, porque habitualmente las estrategias digitales van a llevar consigo un alto volumen de datos que se van a generar y sobre los cuales voy a poder tomar decisiones, por ejemplo, de regulación, que es necesario hacerla permanentemente, dado que se van a producir eventuales desviaciones y errores, lo que evidentemente requiere ser planificado. Y con todo este background que hemos querido compartir a propósito de conversaciones que hemos tenido con pares como ustedes y también con lo que vamos investigando con otras empresas que hacen estudios de esta naturaleza, queremos introducir a una líder de las TI, Rocío Niño. Ella es vicepresidente de Digital
IT y OE en Global Services de Finning, y ella nos va a hablar sobre IoT para aumentar la eficiencia y reducir los riesgos del negocio. Rocío es ingeniera en tecnología en Colombia y tiene una especialización en telemática y está certificada en transformación digital por el MIT, y lleva viviendo en nuestro país 22 años, ya un largo tiempo para conocer perfectamente cómo somos en nuestra patria. Es una líder sólida en estrategia de tecnología digital, tiene mucha experiencia como CEO, como consultora ejecutiva en empresas globales e internacionales y también como emprendedora. Su foco es centrarse en el cliente para que logre obtener una experiencia superior, ganar en eficiencia, y por lo tanto ella se ha transformado en una gran líder eh, para manejar las TI en una empresa como Finning. Así que, Rocío, yo le cedo la pantalla para que usted haga su presentación, y muchas gracias por haber accedido a compartir su conocimiento con el resto de sus pares. Muchísimas gracias, Francisco. Realmente es un placer. Agradezco mucho a CETUC y a Crucido por la invitación. Realmente es un placer estar entre colegas y amigos, así que les agradezco igualmente que abran un espacio en sus agendas. Lo que hoy quisiera compartir con ustedes es nuestra experiencia con respecto al uso de IoT para focalizarnos en los objetivos más importantes que tenemos en la compañía. Uno de esos objetivos tiene que ver con minería, sobre todo porque en el Cono Sur y en Chile principalmente, la minería es uno de los elementos más potentes que tenemos para el crecimiento del país y, por supuesto, para el crecimiento de las diferentes empresas que estamos vinculadas a este rubro. Entonces, partiendo con eso, quisiera un poco darles información sobre quiénes somos. Nosotros somos una compañía que tiene más de 87 años brindando servicios. Esto nació con un ex empleado de Caterpillar que se movió a Vancouver, y de allí nació la idea de servir a los equipos que habían en la región desde la zona oeste, desde Estados Unidos hasta Canadá. En el ámbito de Caterpillar, Caterpillar tiene una red de dealers y es como opera. Nosotros somos el dealer más grande que tiene en el mundo. Tiene alrededor de 170 dealers a través del globo. Y nosotros tenemos un grupo de más de 12,000 empleados. Como ven acá, nosotros operamos en el oeste de Canadá, desde Saskatchewan, Alberta, British Columbia, más los territorios del norte, Yukon y también Nunavut. En la zona de sur trabajamos Bolivia, Argentina y Chile, y en la zona de Europa estamos en Inglaterra, con también Irlanda y Escocia. Desde allí nosotros hemos compuesto una serie de servicios hacia el foco de ser siempre mejores y siempre más competitivos y tener altos estándares. Acá traigo un poco el esquema de cómo estamos planteados con respecto a género, que es uno de nuestros focos. Yo soy chair del Comité de Diversidad e Inclusión, y también hemos estado en un camino hacia permitir que nuestra compañía sea mucho más diversa y también mucho más balanceada con respecto a cómo estamos parados con nuestras industrias. En el ámbito de Sudamérica, como mencioné, nosotros operamos en Bolivia, Chile y Argentina, y en el área de Uruguay tenemos una Shared Service Center de finanzas. Componemos alrededor de
de 5.284 personas. Nuestro foco es bien diverso en términos de industria. Nosotros servimos a la construcción, a la minería, también estamos en energía y motores, forestal y oil and gas. En energía y motores nosotros componemos una gran gama de clientes. Estamos desde industrias que requieren energía 7x24, por lo tanto, allí están el área de servicio de salud, también tenemos el área de producción, pero también estamos en motores donde estamos sirviendo, por ejemplo, todo lo que es pesca y todo lo que es operación marítima. Aquí traje un poco el esquema de cómo estamos planteados dentro de la región. Nosotros dentro de la región estamos orientados 96% de nuestros lugares de atención o de servicio hacia los clientes. Nuestro foco, por supuesto, son los clientes, pero digamos que nuestro pivote central son los equipos. Nosotros seguimos todo el ciclo de vida del equipo y atendemos tanto ese foco como el foco de clientes a través de 40 sucursales, y tenemos dos grandes áreas que son las de servicio el centro de servicio de reparación de componentes, que es donde tomamos todos los equipos que fallan y los reconstruimos en caso de que sea necesario. Y también tenemos un foco de formación bien importante, que ahí tenemos el Centro de Formación Técnica, donde nosotros instruimos especialistas tanto para atender a las máquinas como también para poder tener ese vínculo con Caterpillar desde una mirada técnica. Y hay un punto que voy a desarrollar a través de toda la presentación, que es el IKC, que es el Centro de Conocimiento Integrado. Este ha sido la base para nosotros poder generar un foco en tecnología, pero también un foco en innovación e integrarnos completamente con la operación minera principalmente. Y tenemos allí un centro de monitoreo de condiciones, tenemos el IKC que nos compone el servicio desde el norte, el IKC per se está en Antofagasta y nosotros lo complementamos con un centro de monitoreo desde el centro, que es nuestro centro de operaciones en Santiago. En foco de estas iniciativas, ¿cómo nacieron? Nacieron principalmente buscando que nosotros fuéramos más productivos, más eficientes y sobre todo que tuviéramos un uso mejorado de las condiciones que no son las mejores, tanto para conectar a nuestra gente como para conectarnos con nuestros equipos. A través del desarrollo de la tecnología de Caterpillar, nuestro foco en los últimos años ha sido poder obtener toda la información que los equipos, que cada uno de los dispositivos de medición de condiciones tiene, cada una de las piezas de los equipos, poder ingerir esa información y poder plasmar una serie de indicadores de eficiencia, de productividad y también de posibles fallas y mejoras en cuanto al mantenimiento. Y esto lo hicimos con el IKC. El IKC nació en el 2016 con esa visión de cómo nosotros podemos darle mejor información a nuestros clientes y también hacer uso de esta información. En Caterpillar, y me imagino yo que en toda la industria de equipamiento y maquinaria pesada, es muy importante el costo de mantenimiento. Entonces, lo que nosotros buscamos es que a través de esta información podamos extender mucho más el tiempo entre mantenimientos y hacer los mantenimientos mucho más cortos para que la máquina esté mucho más tiempo operativa y el costo
que asociado a esto sea muchísimo más eficiente. En ese esquema nosotros componemos el IKC en búsqueda de obtener información y proveer esto. Y luego vimos la necesidad de cómo adicionalmente podríamos tener un mejor servicio allí. Y ahí nació la idea de poder nosotros establecer esquemas mucho más potentes desde la perspectiva del uso de las tecnologías. Y decidimos iniciar un camino, perdón, un camino con la asistencia remota y también poder compartir mucho conocimiento, pero en un oficio muy particular que es el de la inspección, en el caso del uso de cascos y lentes de inteligencia artificial y con inteligencia artificial y con realidad aumentada. Y también tuvimos una serie de trabajos que hicimos en la parte de comunicaciones y para ello tuvimos que seleccionar alguna solución que nos permitiera con las comunicaciones en condiciones complejas poder hacer uso de baja ancho de banda para poder llevar toda esta información de manera efectiva. En ese esquema, nuestra propuesta fue mantenernos a través de las guías del Global Mining Guidelines Group para asegurarnos que nosotros hacemos uso de tecnología, pero no bajamos nuestros estándares de servicio. Y con ello, nosotros seguimos también las guías y mediciones de estándares de Caterpillar. El foco de la empresa en este tipo de proyectos está principalmente en la seguridad de las personas, en, por supuesto, ser mucho más rentables, tener un costo por tonelada más bajo y tener una mayor productividad tanto del cliente como de nuestro personal, hacer con ello una búsqueda de mayores eficiencias en el uso de recursos y, por supuesto, el poder facilitar nuestro viaje, digamos, en cuanto a diversidad e inclusión en áreas que están muy masculinizadas, que tienen un foco muy cerrado de género y otros, como son las industrias a las que atendemos, pero principalmente en la faena. Entonces, estos digamos que fueron los detonantes y el compromiso del proyecto con la compañía. En términos de qué fue lo que hicimos y cómo motivamos a la compañía a hacer esto, yo pertenezco al comité ejecutivo y eso me facilitó llegar rápidamente en estas conversaciones al vicepresidente de minería, tanto de la zona sur de lo que nosotros llamamos FINSA, que es FINA Sudamérica, como también FINCA, que es FINA en Canadá. Y ahí lo que hicimos fue darnos cuenta que el IKC es un modelo muy productivo, muy atractivo, y estamos en este momento, lo estamos implementando en Canadá. Y para ello lo que hicimos fue una declaración clara de cómo nosotros vamos a ayudar a nuestros clientes mineros a tener una operación más robusta y sobre todo con una producción más alta y nosotros permitirnos tener costos muchísimo más atractivos y muchísimo más competitivos. Entonces, eso nos ha dado oportunidad también de fortalecer nuestra posición como líderes en Caterpillar y también, por supuesto, componer con mayores servicios en lo que tenemos en el IKC.
En este esquema, nuestra estrategia fue siempre focalizarnos primero en personas, y eso equivale a decir que está la seguridad, pero también que está el tema cultural, ahora que oíamos a Francisco, que es uno de los grandes temas que tenemos. Porque los viejos en las faenas no están acostumbrados a uso de IoT en sus cuerpos, ¿no? Y esto en otros proyectos que hemos tenido en el pasado, por ejemplo, en temas de seguridad, el uso de software que nos ayude a detectar, por ejemplo, personas que hayan sido declaradas dentro del rango de primero o segundo contacto de COVID o temas así. Hemos tenido mucho trabajo por hacer con las faenas y con los sindicatos, porque claro, esto tiene Bluetooth, esto tiene GPS, entonces nos siguen, nos van a decir si somos o no productivos según lo que digan nuestros celulares, etc. Entonces, aquí lo que tratamos fue de primero tomar el tema cultural y luego empezar a trabajar con la vicepresidencia de minería en cuanto a cómo robustecer los procesos, y luego incorporamos el tema de tecnología cuando tuvimos la oportunidad de hacer una asociación más completa con trabajador, la vicepresidencia de minería y las soluciones que estábamos proponiendo. Para ello, el primer proyecto que hicimos fue el de asistencia remota. Allí tuvimos el gran reto de ponerle a los viejos en terreno, tanto en la faena como también en las zonas de mantenimiento y de inspección, ponerles cascos y ponerles, tener en el ambiente cámaras, tener estos cascos y lentes, que no les era simple, más un software que les estaba ayudando a través de tablets y a través de teléfonos inteligentes. Aquí las soluciones que escogimos fue TED-HR en términos de optimización de comunicaciones. El primer reto que nos dimos cuenta debíamos resolver era cómo comunicar mejor este tema de datos sin interrumpir las redes de las faenas ni las nuestras. Entonces, generamos también una segmentación de redes especiales para estos. Tuvimos muy buena acogida desde las faenas y nuestros clientes nos permitieron utilizar también mucha de su infraestructura. Sin embargo, el tema de las cámaras de ambiente fue un tema que en su gran mayoría los clientes no nos lo permitieron. Entonces ahí tuvimos que utilizar otras estrategias. Y también tenemos RealWear en el tema de los lentes y del software que nos estaba ayudando con una realidad aumentada. En este esquema, para ser sinceros, Caterpillar nos ayudó muchísimo y nos impulsó el llevar a este tipo de soluciones a la faena, porque es donde más provecho los técnicos le pueden sacar. Aquí todas las fotos que ustedes ven son fotos de Finsa, en su gran mayoría desde Chile, y son dadas en acción y operación normal. La arquitectura de comunicaciones es un tema bien importante. Nosotros utilizamos también las prioridades que teníamos de actualizar todas nuestras redes, tanto internacionales como regionales. Y allí lo que hicimos con algunos problemas, digamos, que tuvimos que enfrentar, es que mucha de la tecnología que está utilizando 3G, 4G y 5G
que la usamos en Canadá, ahora que estamos moviendo estos proyectos hacia Canadá, por nuestra experiencia, nos ha facilitado mucho las conexiones. Acá, desafortunadamente, y sobre todo en el norte, estamos muy débiles en términos de la infraestructura que los proveedores nos dan. Entonces, hemos tenido que basarnos, como dije, mucho en lo que ya las mineras han logrado. Pero aquí estuvimos, como mencioné, tuvimos a THR, quienes realmente fueron un partner maravilloso, muy activo, muy incorporado en las conversaciones y trabajó muy bien tanto con nuestros expertos en comunicaciones de IT, como también en los expertos de las aplicaciones que teníamos que utilizar en estas soluciones. Y allí SmartFile también es otro de los proveedores que utilizamos, que nos ayudó a todo el manejo de información, porque el tema acá es cómo recolectamos los videos, cómo recolectamos esa información y la dejamos disponible para que luego pueda ser consumida, digamos, por otras áreas de nuestra organización y por los demás técnicos para así hacer un mejor uso del conocimiento. La segunda iniciativa que tuvo el proyecto era la de inspección. ¿Cómo hacemos mucho más seguro, mucho más eficiente la inspección? Y ahí hicimos una combinación entre lo que la tecnología de drones nos puede dar, pero también lo que nosotros podemos obtener a través de esa información y atarla con la información de Caterpillar. Y para eso utilizamos códigos QR que en primera instancia nos daban la vida útil del componente, pero también nos daban mucha información como la que ustedes ven aquí, que es el despiece y el despiece y también el detalle de cómo una pieza está compuesta. Entonces teníamos tanto, por un lado, todo lo que es la parte térmica que la información del dron nos podría dar, y también compuesta por todo lo que es, qué significa la pieza y cómo está creada y cuáles son las piezas internas que no podemos ver. De esa manera, el técnico podía hacer un mejor assessment de qué es lo que está fallando, qué es lo que debe ser intervenido. Como dije, estas son fotos reales. Nosotros afortunadamente tuvimos la oportunidad de entrenar al grupo de mujeres técnicas y de ese grupo obtuvimos la primera certificación femenina de conducción y de manejo de drones dentro de las faenas. Con esto nosotros pudimos tener entonces permiso de nuestros mandantes para componer las inspecciones ya en terreno sin que la máquina tenga que parar, sin que, por ejemplo, un camión, estos son camiones de minería en faena operativos, tuvieran que parar. Entonces, de esta manera nos permitíamos, sin interrupción de la operación, hacer un desglose de cuáles son las áreas de daño que tiene uno de los equipos, una de las máquinas, en este caso los camiones. También utilizamos drones y los compusimos con cámaras fijas, como la que ustedes ven aquí. Este es nuestro CRC, que es el Centro de Reparación de Componentes, donde las colocamos dentro de las áreas de trabajo para que, por ejemplo, zonas que son de alto riesgo por altura o porque
puede quedar una persona atrapada, se hicieran a través de estos reconocimientos. El tema de inspecciones, como mencioné, está compuesto por estas tres grandes tecnologías que trabajadas en conjunto nos daban, primero, un acercamiento al problema que presentaba o al daño que presentaba un equipo en condiciones adversas donde el riesgo es muy alto, y lo que hacíamos o lo que hicimos es que el grupo que atendía al equipo ya no eran 16 personas, sino eran 5 o 8, dependiendo del tamaño de la máquina. Y esto también nos ayudó a que nosotros pudiéramos componer una buena inspección entre el conocimiento del técnico más lo que otros que no estaban allí presentes pudieran ver. Y eso nos daba a nosotros mucho más facilidad, digamos, de llegar a tener una clara imagen de qué temas son los que tenemos que tratar. Y para eso el QR también nos ayudó muchísimo, porque si ustedes ven acá está esta gráfica, lo que con el QR pudimos ver es cuál es la vida útil de este componente, pero también cuáles son las piezas que están interactuando, de tal manera que nosotros podamos saber perfectamente si tengo que intervenir el equipo, cuáles son los diferentes repuestos que debería yo empezar a planificar dentro de mi esquema de mantenimiento. Y por último, el tercer tema tenía que ver con cómo nosotros hacemos que el conocimiento de años de experiencia, el oficio, pudiera ser transferido de una manera mucho más efectiva, sin que fuese tan costoso y que tuviera esos cuellos de botella con los que antes nos encontrábamos, y era que teníamos un experto de ese tipo de equipos, de ese tipo de pieza en el país, pero esa persona perdía mucho tiempo moviéndose de un lado a otro, y aparte de eso solo podía estar allí con un limitado grupo de personas. Entonces, lo que hicimos fue traer mucho de estos software que tenemos dentro de la compañía hacia este usuario que está ante una máquina o que está analizando qué es lo que debemos hacer. Y ahí eso nos ayudó a tener personas que estaban revisando los diferentes planos del equipo, dando sugerencias con la información de Caterpillar sobre cómo está el equipo, cuáles son las piezas que yo estoy viendo, cuáles son los SKU de esas piezas y cómo esas piezas están compuestas. Entonces, cuando yo enfrento un equipo, ya sea con un smartphone o con un iPad, tengo la posibilidad de ver mucho más allá de lo que mis ojos me permiten. Entonces tengo información enriquecida de si, por ejemplo, una pieza ha sido reemplazada por otra en fábrica y que ahora esa pieza deba ser cambiada debido a que la tecnología ha cambiado dentro de la pieza o a que el diseño de la misma pieza ha cambiado. Y también llevar a estos técnicos de alta experiencia a todas partes. Entonces era un triángulo virtuoso allí de cómo nosotros componemos el conocimiento y la información que el técnico en terreno tiene con la información que está centralizada con los expertos en las diferentes piezas, más la que Caterpillar podía proveer
a través de la identificación de piezas. Y allí nosotros tuvimos también apoyo por TED-HR con su Knowledge Data Base y también, bueno, lo que hemos mencionado de la realidad aumentada. En el caso de TED-HR, como mencioné, es un proveedor muy comprometido. Sin embargo, últimamente hemos tenido algunos problemas porque al parecer su negociación de partnership con el proveedor de comunicaciones en la región no ha estado bien últimamente y ahí ha habido una serie de fallas que hemos tenido que nosotros ver, porque hay muchos clientes llamándonos porque hay mucha más latencia, hay mucho más tiempo dentro del proceso end-to-end que, por supuesto, nos cuesta. Y en términos de realidad aumentada, como mencioné, es una herramienta que es nueva y que en todos los casos, digamos, nos hemos visto enfrentados a cómo colocamos estas herramientas dentro de la cultura de faena y dentro de la cultura de reparación y de atención a las máquinas. En términos de beneficios, yo creo que lo más importante es que la seguridad ha sido resguardada. Nosotros iniciamos este proyecto en el 2019 y hemos venido aumentándola, pero creo que fue uno de los pilares para darnos una productividad y eficiencia que no se vio impactada en gran forma en pandemia. Y era porque ya estábamos, digamos, en este camino. Y la seguridad se ha mantenido, los estándares han sido incluso mejorados y nosotros hemos podido componer los servicios del IKC con esta gama de otros servicios que nos están dando, por supuesto, un costo de servir mucho menor y está dándonos más visibilidad de lo que las máquinas están haciendo y cómo se están comportando, y también nosotros le podemos transmitir de una forma mucho más transparente esto a nuestros clientes. En términos de temas adicionales, creo que el tema cultural ha sido un gran cambio. Cuando nosotros hicimos el proyecto, tuvimos muchos temas de eso, me estarán siguiendo a mí, me estarán viendo a mí, me estarán inspeccionando más que la inspección de la máquina, mi trabajo. Y fue un trabajo que hicimos muy atado al vicepresidente de Minería para que ellos entendieran que esto nos ayuda a todos. Y creo que el tema, íbamos más aprensivos y cuando llegamos allí, primero lo tomaron como si fuese un juego, un juguete, ¿no? Un nuevo gadget que podemos usar, y fue muy entusiasta el equipo con el que estuvimos trabajando en primera instancia. Y después ellos fueron embajadores dentro de las faenas y fueron los admirados porque eran ellos los que ya estaban capacitados y tenían estas herramientas en sus manos. Y adicional a eso, nosotros pudimos darnos cuenta que detrás de todo este tipo de tecnologías, las personas también ven su mejor conocimiento, su mejor productividad, su mejor eficiencia y empiezan a bajar esas barreras. Nosotros en este momento estamos utilizando esta tecnología para poder componer nuestros trabajos dentro de faena con un grupo mucho más diverso que ya no esté atado, digamos, al movimiento de fuerza, sino que tenga mayor tecnología y pueda hacerlo con las composiciones de las miradas de los drones,
las inspecciones remotas que se pueden hacer con otros técnicos. Y adicional a eso, un trabajo que requiere otras habilidades que ya no son tanto las físicas, ¿no? Y otro tema que también es muy importante para nosotros, que es la satisfacción de nuestro cliente, ¿no? Que ellos vean que realmente estamos allí ayudándoles a tener una operación en faena mucho más productiva con menores pérdidas. Y esto nos lleva a nosotros un poco a seguir pensando en qué más podemos hacer. El tema de los drones lo estamos expandiendo a el tema de cómo asegurarnos que los equipos están haciendo las rutas adecuadas en faena, que no pierden tiempo, por ejemplo, en paradas innecesarias, que podemos inspeccionar también el tipo de conducción que está llevando a cabo el operador para asegurarnos que es una conducción segura, que las partes del equipo no están siendo exigidas de manera innecesaria debido a algún comportamiento que deba ser corregido o que deba ser reaprendido. Temas de esto también nos han dado muchas ideas en cuanto a cómo podemos capacitar en otros temas a nuestros viejos en faena y a nuestros técnicos. Acá tenemos algunos de los equipos que son los que más hemos utilizado como equipos de seguimiento que nos permiten atacar todas las líneas de negocio y de niveles de equipos que tenemos. Perdón, vuelvo sobre esta lámina solo para comentar que nosotros estamos muy satisfechos con tanto los proveedores como con los modelos que escogimos de los proveedores. El único tema, como mencioné, es algunas deficiencias que hemos sentido últimamente, pero tienen que ver con el proveedor, el partner de ZHR local, que no ha estado a la altura últimamente, pero es algo que estamos trabajando. Por último, ya cerrando mi conversación y sobre todo dando paso a preguntas y demás, este es más o menos el resumen de lo que hemos venido haciendo. Otro de los temas que también hemos trabajado muchísimo es el tema de impresiones 3D para no tener que ir a Caterpillar por algunas piezas que podemos replicar en estas impresoras. Piezas que son como empaques, piezas que son relativamente fáciles de producir. Y estamos con Caterpillar igualmente viendo dentro de los nuevos modelos qué otras piezas podemos empezar a replicar aquí, de tal manera que podamos tener de forma mucho más rápida esas piezas, ¿no? El foco que estamos haciendo desde el año pasado y este año es, por supuesto, introducir muchas más tecnologías de la industria 4.0 y por supuesto, de la transformación digital, porque son dos focos muy importantes dentro de la compañía. Es como nosotros nos mantenemos activos y líderes en el uso de tecnologías. Entonces, la autonomía es una tecnología que hemos explorado en otras regiones, pero acá hemos tenido la fortuna de empezar con ello. Estamos en preparación de poner los dos primeros máquinas de 300 y 400 toneladas que son totalmente autónomas, y estas tecnologías nos están preparando para
que nuestra cultura en faena pueda absorber esto de mejor manera. Entonces, estamos preparando a los técnicos para que puedan estar concentrados en los centros de conocimiento como el IKC o como en el Centro de Conocimiento de Santiago y desde allí poder desplegar todos nuestros servicios de una manera mucho más óptima y segura, sin que esto sea el disminuir nuestra operación en personas, pero sí cambiar un poco el rol y el perfil de las personas que están en terreno. Y eso sería un poco lo que quería compartir con ustedes. Sé que es mucha información, sé que hay mucho interés, así que les dejo acá mis datos. rocio.nino@finning.com. Allí me pueden, por favor, escribir. Yo encantada de darles toda la información que me sea posible y que podamos compartir Muchas a ustedes para que gracias. ustedes puedan explorarla, si es que quieren. Muchas gracias, Rocío. No, a Excelente ustedes. presentación y tengo algunas preguntas para ti de parte, por ejemplo, Paola Madrid. ¿Cómo lo hicieron para lograr el acuerdo con los sindicatos? Yo creo que a los sindicatos, como siempre, hay que mostrarles un modelo de operación completo y con una mirada a futuro. Es cómo nosotros estamos transicionando entre un técnico más físico a un técnico compuesto con tecnología, cómo lo potenciamos y cómo vamos a introducir mayor conocimiento y mayor eficiencia. Y sobre todo, cómo nosotros vamos a asegurar que un equipo que tenía 16 personas en terreno, y ahora podemos componerlo entre 5 u 8 personas en terreno y otras 8 o 11 personas en el centro de conocimiento. Ok, tengo otra pregunta de Peter Roberts que dice, ¿cómo lograron que la incorporación de dispositivos se viera como un apoyo y no como un mecanismo de control? Eso lo logramos con su participación. O sea, los hicimos partícipes desde el comienzo y ellos empezaron a ver cómo su trabajo realmente se volvía más interesante, más entretenido, eficiente y productivo. Y eso yo creo que a todos les hizo sentido. Otro tema que también ha ayudado muchísimo y es que nuestros mandantes en minería son compañías que son muy grandes, tanto las nacionales como las internacionales. Y ellos tienen tecnología. Entonces, en muchos casos, ellos se veían muy bien compuestos con tecnología y nosotros no tanto. Entonces, ahora incluso somos orgullosos de, yo llego con mis gadgets, soy mucho más productivo incluso que nuestros mandantes. Y eso también ha ayudado muchísimo a ese cambio cultural. Siempre está la inquietud, nosotros somos, como seres humanos, siempre somos muy de darle doble clic a todo y de buscar las respuestas con respecto a cómo me controlan y qué más estarán mirando, ¿no? La teoría de la conspiración que nos ha servido para todo en pandemia. Así que es algo latente, pero tratamos de comunicar mucho, de ser cercanos, y esto nos ayudó también a conocer mucho más la operación y entender cuáles son sus retos y hablar su idioma, y eso también fue parte de la componente que nos ayudó a lograr esto. Ok, tengo otra pregunta de Claudia Jofré, que son como tres preguntas en una. Es si se integraron los datos recolectados en el sistema de mantención, esa es una pregunta. ¿Qué otras marcas consideraste en la selección? Otra pregunta. ¿Y qué criterios usaron para seleccionar esas marcas? Sí, nosotros
Utilizamos de manera extensiva toda la información que recolectamos, toda ella. Nosotros tenemos cápsulas de revisión tanto de las inspecciones como también de los hitos de seguridad, de las mejores prácticas, y esas están incorporadas en cada una de nuestras faenas. Nosotros iniciamos el día compartiendo, media hora compartiendo toda esta información y los aprendizajes que esta información nos puede proveer. Así que lo hacemos extenso. Igual lo utilizamos para reforzar formas adecuadas de hacer las cosas y aprender lo que no está bien y cómo hacerlo bien. Y también para transmitir y ahondar algunas de los conocimientos específicos del oficio de forma mucho más amplia. En términos de cómo fue que nosotros seleccionamos a los proveedores, nuestro foco era que fueran primero resilientes, dado que las condiciones en minería no son las mejores, también que fueran compañías serias con un buen foco de cliente, que fueran compañías cercanas, que estuvieran, que se hicieran parte de la solución y no parte del problema. Y que fueran buenos partners, tuvieran buenas referencias, así que trabajamos muchísimo en el tema de cómo lo perciben otros clientes. La lista de otros proveedores no la tengo en mi cabeza, así que la podría compartir específicamente en correo posterior, pero sí decir que el tema de costo también es un tema importante acá. Tiene que haber un buen balance entre todo lo que me provee y todo lo que el costo de ampliar esto nos lleve, ¿no? O sea, si tú quieres hacerlo efectivo, tienes que llevarlo a muchas faenas y a muchas de las operaciones. Entonces, eso también, por supuesto, fue un tema importante. Bien, Rocío, tengo una pregunta, de las cuales una la vas a responder tú y la otra la voy a responder yo contigo con una lámina, ¿ok? La Vale. industria de la minería y en particular ustedes como servicio, ¿han incorporado una mirada de ciberseguridad? ¿Tienes algún ejemplo? Pregunta Alfredo Díaz. Sí, por supuesto. Bueno, parte de lo que no mencionamos antes es como parte responsable de Global Business Services, tengo el área de CISO. La CISO en Canadá me reporta directamente y es uno de los temas que hemos visto muchísimo. Parte de lo que hicimos en un momento fue, primero, asegurarnos de que no introducíamos el tema de IoT, dispositivos y demás, que no fuesen muy bien probados en ciberseguridad y que no tuvieran un esquema de actualizaciones continuas de ciberseguridad. Tenemos a nuestro grupo de CISO que hacen siempre la mirada completa, end-to-end, y ellos también llegan hasta los dispositivos y nos ayudan a prever una deficiencia o un posible ataque que estemos viendo con ese tipo de dispositivos o esa marca específica. Nosotros, como dije antes, hicimos la segmentación de redes muy bien para no impactar ni nuestra operación, ni tampoco la de nuestros clientes. Y adicional a eso, con la pregunta anterior, el tema de seguridad fue muy importante en la selección, porque queríamos madurez al respecto, queríamos seriedad dentro del vendor para tener esa mirada y ese esquema. El tema de ciberseguridad, yo creo que en Faena es uno de los grandes temas y hemos hecho una colaboración maravillosa end-to-end, desde Caterpillar hasta
el mandante para asegurarnos que toda la cadena está robustecida. Y en ese esquema aprecio muchísimo la experiencia que tiene la CISO, que es una chica que su mirada es mucho más amplia, ¿no? Tiene un equipo que está siempre mirando este tipo de procesos críticos para nosotros y para nuestros clientes de manera muy activa y proactiva. Y los clientes lo, eh, lo aprecian y lo componen con sus propios datos y con su propia gente, ¿no? Hay algunas cosas que, por supuesto, no podemos compartir empresa proveedor o comandante proveedor, pero en su gran mayoría están muy abiertos a trabajar en conjunto. Bien, muchas gracias, Rocío. Y para ir terminando, Luis Fuentes hizo una pregunta bien interesante y voy a recurrir a esta lámina para responderla. La pregunta básicamente consistió es ¿cuándo comienza el ciclo de vida del cliente? A mi juicio, Rocío, y a mi entender, es que voy a usar un poquitito de lo que nos entrega el concepto de la cadena del valor del servicio de ITIL 4. El ciclo de vida comienza cuando existe una oportunidad o un requerimiento por agregar valor. Paso por esta cadena de valor del servicio, que los que la conocemos, hay 6 actividades, desde involucrar, planificar, mejorar, involucrar, diseñar, transicionar, construir, entregar y soportar. Esas actividades dentro de la cadena de valor del servicio van a invocar alguna de las 34 prácticas de gestión de servicio que hoy día todos me imagino que conocen respecto a la versión de ITIL 4. ¿Y dónde termina? Cuando efectivamente yo termino por entregar y soportar ese valor. No sé, Rocío, si tú quieres complementar un poquitito más esto. Yo creo que lo has descrito bastante bien, Francisco, creemos totalmente en ello. Nosotros creemos que el viaje nuestro con los clientes parte desde el primer relacionamiento en adelante. Eso yo creo que es lo principal y nosotros dentro de nuestros procesos, digamos, y cultura, estamos muy centrados en el cliente. Creo que ese ha sido el mayor detonante de transformación interna, ¿no? Tanto desde el foco cultural como desde el modelo de negocio, sino que estamos transicionando desde un modelo muy físico a un modelo muy tecnológico y nos vemos como una compañía que, que está en aras de proveer toda la cadena de valor con un alto servicio, pero definitivamente desde el momento en que nos iniciamos un relacionamiento con el cliente, ahí nace el ciclo de vida de todo el esquema. Excelente. Bueno, darte las gracias, Rocío, por esta excelente presentación. Fui viendo los comentarios que hacían tus propios pares y les llamó muchísimo y poderosamente la atención la mezcla o la integración que hiciste entre el mundo IT-OT. Así que bueno, felicitaciones y obviamente te dejamos súper invitada para cuando tengas otro proyecto bien interesante para poder compartir con tus pares, este espacio es tuyo. Así que Mil muchas gracias, gracias. Rocío, y nosotros los dejamos invitados para el próximo 26 de mayo, donde Juan Roa nos va a poner al tanto en qué es lo que está pasando con el tema de ciberseguridad. Por mi parte, darle las gracias a nuestros patrocinadores Gold, Trend Micro, DXC Technology, Avalora, IGTD y a nuestro media partner TrendTIC, que hacen posible este espacio. Así que tengan un muy buen día y un excelente término de semana y muchas gracias a todos por haber participado. Muy buenos días.